Vamos a empezar en esta noche. Buenas noches, hermanos. Vamos a, como todos los viernes, hacer nuestro tiempo de escudriñando la palabra de Dios, y vamos a entregar este tiempo al Señor y a pedirle que su Espíritu Santo nos enseñe, nos revele la palabra para que nosotros podamos crecer en ella. Padre Celestial, amado Dios, te damos gracias, Señor, por este momento, este tiempo, Señor, que dedicamos, Señor, para escudriñar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude y nosotros recibir, entender y vivir de acuerdo, Señor, a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra. Señor, que podamos recibirla y podamos, Señor, seguir escudriñando, seguir meditando en tu palabra, oh Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Voy a compartir con ustedes Juan 5:30. Y acá hay una palabra de lo que es hacer la voluntad de Dios y cómo es, cómo Jesús tenía la obediencia y tenía la seguridad en lo que hacía. Dice acá, la palabra de Dios dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonios de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés es en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? He leído todo el pasaje, pero vamos a tomar algunos puntos importantes que nos enseñan como este pasaje, cuando dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, nada. ¿Por qué? Dice: porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Desde el principio, ¿no? Jesús hacía su voluntad, desde el inicio, desde Mateo, cuando Jesús se iba a bautizar, y Juan le dice: mejor bautízame, yo tendría que ser bautizado por ti, no yo a ti. Y él le dice: no, él tenía que cumplir la voluntad. La obediencia estaba desde el principio, y la obediencia es lo que abre camino, la obediencia es lo que nos lleva a Dios, la obediencia es lo que nos
nos da la seguridad de que Dios está con nosotros. Y tenemos que entender eso. Si nosotros queremos bendición, si necesitamos de Dios, todos necesitamos de Dios, pero que sea Dios efectivamente en nuestras vidas, que su presencia va con nosotros, entonces nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios y, en obediencia. Entonces, eso es lo que dice acá la palabra y Jesús lo hacía. Y dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Muchas veces, ¿no? Nosotros nos tenemos que dar cuenta de eso y aprender. Nosotros no podemos dar testimonio de nosotros mismos. Nosotros no podemos decir, yo soy humilde, yo soy buena, yo soy, nada, yo no soy nada. El que da testimonio es el que ve que cómo soy. Eso es lo que nosotros tenemos que aprendemos de aquí. El mismo Jesús dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Por qué? Porque la otra persona va a decir lo que ve. Va a decir el testimonio que está viendo. Uno mismo va a decir, uy, yo soy buena, soy lo mejor, ¿no? Pero eso no es verdadero. Verdadero es lo que otra persona ve de mí. Ahí yo puedo ver lo importante que es el testimonio. Y en el testimonio es que donde vemos que hemos cambiado. Donde nos podemos dar cuenta. Si alguien ve algo de nosotros, va a ser que uno dice, qué bueno, ya voy cambiando. Nosotros no podemos equivocarnos en eso y tenemos que tener claro en que otra persona va a ver lo que uno es, no nosotros, no decir nosotros mismos de nosotros, ¿no? Entonces, él dice, no, yo no recibo testimonio de hombre alguno. Se refiere a Juan cuando dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz, porque era un mensajero él que iba a pasar, era como cualquiera de nosotros hablando. Dice, y él dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Acá nosotros podemos ver otro punto importante. Dice, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Ahora, si nosotros pasamos a hacer la voluntad, acá está obediente, ¿verdad? Está haciendo la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros hacemos la obra de Dios, y por eso es importante el cambio, porque necesitamos hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer. Necesitamos que las personas conozcan a Dios. Pero si tengo mal testimonio, ¿cómo yo puedo llevar personas al Señor? Por eso es importante que nosotros tengamos cambio, nosotros tengamos un proceso, nosotros hagamos la voluntad de Dios, así como Jesús es un ejemplo. Él dice, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y nosotros, por Él, nosotros también nos ha escogido Dios para algo. Y nosotros tenemos que tener ese cambio para hacer su voluntad, y su voluntad es la obediencia. La voluntad de Dios es que vivamos y tengamos ese cambio y seamos nuevas personas, creadas por Él, de acuerdo a su palabra. Entonces, nosotros podemos ver acá que está hablando de un testimonio que otra persona va a decirlo. Entonces,
cuando hay ese cambio y nosotros tenemos haciendo la voluntad de Dios, y hacer la voluntad de Dios, que es hacer lo que me ha enviado tal como esté yo, la voluntad de Dios primero es la obediencia a su palabra, caminar en su palabra. Por eso habla acá en este mismo libro, habla de lo que es el pan de vida, ¿no? Entonces dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, o sea, Él es todo para nosotros, Él es el que nos va a dar ese cambio. Entonces, ahí dice, no más yo, dice, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Y cuando dice, ¿no? Acá, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Qué obras? Las obras que el Padre le ha dado para hacer y le ha enviado. Entonces, viendo esta palabra y siempre yo poniendo énfasis en la grandeza de Dios, en lo que yo puedo ver y admirar de Dios es, por ejemplo, esto, ¿no? Él, está hablando Jesús, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, las obras. Y las obras que Jesús hace, luego, más adelante dice las obras, cuando dice que las obras que dice, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. ¿Cómo nosotros podemos ver? El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Nosotros podemos ver la grandeza de Dios, de querer que nosotros hagamos aún mayores. Pero vamos al principio, que tenemos que hacer la voluntad. Tenemos que vivir haciendo la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Entonces, ese es el camino a que Dios nos utilice haciendo grandes obras aquí en la tierra. Y lo que a mí ¿cómo puedo decir? Me sacude, me estremece saber que Dios quiere que nosotros hagamos mayores obras que las que hizo nuestro Señor Jesucristo por Él. Pero vamos a entender que es vivir bajo la voluntad de Dios. ¿Cuál es su voluntad? Si comenzamos nosotros a analizar nuestra vida y a ponerla, vamos a poner todos los puntos. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que hago, digo, pienso, voy? ¿Cómo es mi vida? ¿Qué es las cosas que yo hago? ¿Cuáles son las que me gustan? No son las que le gustan a Dios, muchas, ¿no? Como les decía yo el día domingo, no son todas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender, voluntad de Dios, primero, sacar todo lo que no es de Dios, obedecer, obediencia, ¿no? Como muchas veces habría dicho, ¿no? Por ejemplo, son mandamientos de Dios, ¿no? El perdón es un mandamiento de Dios, es un mandato, no es una opción ni un sentimiento, es un mandamiento, o sea, es una ordenanza. Tú perdonas porque yo te perdono. Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de obediencia. Muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo bien, pero estamos guardando, estamos agarrando algo estamos teniendo dentro del corazón, resentimiento, rechazo. ¿Qué estamos teniendo? Muchas veces yo comparto la palabra y en todas encuentro que Dios está siempre diciéndonos. ¿Por qué será? Porque el ser humano, nosotros los seres humanos somos duros en obedecer.
Entonces como que Dios nos dice y nos dice en todas las formas para que nosotros hagamos su voluntad, seamos obedientes. Entonces Jesús, que es nuestro ejemplo, dice, ¿no? Dice, las obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Ya lo dijo, ¿no? Eso es lo que va pasando, y es de todos los tiempos. Pero, ¿cómo nosotros podemos ser obedientes a Dios? Vamos al punto de siempre, buscando a su Espíritu, buscando la guianza, buscando la ayuda del Espíritu Santo para nosotros vencer. Como dice la palabra, no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Entonces, y lo dicen, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Y eso es una verdad, que Jesús ya lo dijo, porque nosotros como seres humanos, la carne es más fuerte que nuestra mente y que nuestro deseo. Muchas veces queremos ser obedientes, pero nuestra carne gana. Tenemos que vencer. ¿Cómo? Por el Espíritu. Si nosotros anhelamos el Espíritu, entonces vamos a vencer. Dice, escudriñad las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y justamente eso yo estaba pensando, ¿no? Como todas las personas pueden decir, creo en Dios, pero cuando le hablas de Jesucristo, ahí para. Pero acá lo dice claro, ¿verdad? Que así sucede. Dios, entonces uno dice, no, todo el mundo cree en Dios, según lo dice. Pero tú hablas de Jesucristo y ahí cambia la cosa. Ahí ya no le reciben, ¿no? Ahí. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a contar un ejemplo real que ha sucedido recién. Para que una persona reciba a nuestro Señor Jesucristo, perdóneme, me respondió, perdóneme, pero yo creo en Dios. O sea, a Jesús no lo recibe. Yo creo en Dios. Toman como que fuese una religión, y Dios no tiene religión, es lo que me decía. Y Jesús lo sacan de escena. Y exactamente lo que dice aquí. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida. O sea que muchas veces también la palabra de Dios se la puede uno saber. Pero ¿qué de la obediencia? Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces nosotros tenemos que saber que Jesús, desde el inicio, que nuestro ejemplo Jesucristo, si nosotros no recibimos y no comemos su carne y bebemos su sangre, entonces no tenemos esa vida eterna. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no que la palabra da testimonio de Jesús, y muchas veces saben la palabra, como la persona que yo hablé ayer, sabe la palabra, pero no recibe a nuestro Señor Jesucristo. Y exacto lo dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida. No hay otro camino. El Señor ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. A veces uno piensa porque le recibió ya, no, y lo que tengo que vivir y lo que tengo que obedecer a través de haberle recibido, porque al recibirle tengo al Espíritu Santo que ya el Señor me lo da para que me ayude. Entonces, exactamente lo que va sucediendo y lo que nosotros como creyentes también tenemos que darnos cuenta, porque
al nosotros dejar entrar tantas cosas en el corazón, no estamos haciendo su voluntad ni obedeciendo la palabra. Y dice, ¿no? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, porque en el único que tenemos la vida eterna es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y acá está claro, ¿no? Muchos conocen a Dios, pero no reciben a Jesucristo. Muchos dicen conocer a Dios, pero no reciben a nuestro Señor Jesucristo. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese sí recibís. Exacto lo que va sucediendo y lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Acá nos da con palo, ¿verdad? Porque ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibir gloria de unos de los otros? Porque eso nos gusta, ¿verdad? Como decimos, ¿no? Figurar que otro, muchos estamos queriendo alimentarnos de las buenas palabras de otros, de los chechos de otros, ¿no? Y dice, recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único, y no reconocemos que todo es de Dios y pensamos que es nosotros. Pensamos que, y eso es tan importante, el proceso y la muerte al yo, todo eso, porque si no, por cualquier cosa ya uno se sube y cree que es uno, que uno está haciendo lo que uno es. Nada. Como el mismo Señor Jesús dice, no, gloria de hombres no quiero. Y eso tiene que haber en nosotros. Nada. Toda la gloria es de Dios. Nosotros tenemos que buscar la gloria que viene del Dios único. Entonces, tenemos que reconocer y vivir de acuerdo a lo que el Señor nos enseña. Y esta palabra de hoy es clarísima a todo lo que vamos viendo. Y tenemos que, en estos tiempos que tan difícil que es que la gente reciba, y de eso yo paro preocupada de lo que vamos viendo en estos tiempos, ¿no? Yo vi en el hospital hoy, vi a lo que nosotros tenemos que orar, ¿no? Que toda idolatría, todo caiga en el nombre de Jesús, porque hay tantas cosas que vemos. Vi ahí en el hospital una imagen y decía, ¿acaso no estoy aquí? Yo que soy tu madre. A Jesús lo sacaron de escena hace rato. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, y tenemos que darnos cuenta, y tenemos que orar, y tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, porque para que nosotros podamos desbaratar todo aquello, tenemos que ser obedientes. Por eso es que esta palabra lo dice, ¿no? Por esto esta palabra lo dice, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No busquemos nuestra voluntad. Cuando nosotros comenzamos a vivir rindiendo todo a que la voluntad de Dios sea en nuestra vida, vivir en obediencia, morir a ese yo, no buscar la gloria de los hombres, todo eso que nos está enseñando acá que era Jesús,
entonces nosotros vamos a poder desbaratar todo aquello que no es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos va a dar autoridad para deshacer todo lo que se opone a la palabra de Dios, todo lo que se opone a que el mundo reciba la palabra de Dios y reciba a Cristo, reciba a nuestro Señor Jesucristo en el corazón. Eso es lo difícil y eso es lo que nosotros tenemos que, ¿por qué nosotros tenemos que tener ese cambio? Para que nosotros tengamos autoridad acá en el ámbito espiritual. Y eso es importante, para que nosotros podamos hacer mayores obras de las que nuestro Señor hizo, que Él mismo nos dice y nos promete. Y nosotros muchas veces no estamos entendiendo y recibiendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y eso es grande, porque eso es un privilegio. Un privilegio. Para todo hay un esfuerzo. Esforcémonos en cambiar, esforcémonos en rendir todo nuestro ser para que seamos utilizados por Dios, para que nosotros hagamos, como dice el Señor Jesucristo, todo lo que veo a mi Padre, yo lo hago. Y nosotros tenemos que ver todo lo que hace nuestro Señor Jesucristo, nosotros hacer. Todo lo que hizo, nosotros hacer. Primerito, la obediencia. Que sea tu voluntad y no la mía. Amén. Amén. 19 más atrás el 19 también dice el versículo 19: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo este pasaje de Juan es importante de leerlo, y va hasta el 12, y todo lo que el Señor está diciendo acerca de lo que Él es, ¿no? Y saber que Él es vida. La vida está en Él. No hay otro camino. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, es esa fuente de agua viva. Es tu palabra, Señor, es nuestra vida eterna. De conocerla y de obedecerla y saber, Señor, que nada podemos hacer si no es lo que tú, Señor, sin ti. Nada podemos hacer sin ti. Todo lo que tú haces, lo que tú has hecho, Señor, hacer nosotros también. Te damos gracias, oh Dios, y te pido que cada uno de nosotros, Señor, podamos cada día avanzar, cada día reconocer, cada día, Señor, reconocer nuestros errores, reconocer nuestros pecados, reconocer, Señor, la soberbia, reconocer en todo tiempo, Señor, lo que no te agrada y, Señor, rendirnos a ti. Oh Señor, te pedimos que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude y cada día, Señor, tener ese cambio y ser, Señor, utilizado por ti. Te damos gracias, oh Dios, en esta noche, dándote gracias, Padre, por todo y pidiéndote por las personas que necesitan, Señor, tu mano sanadora. Señor, pedirte por cada una de las personas que están pasando en este tiempo, Señor, momentos de tiempos de enfermedad, tiempos de dolor. Padre, te pido tu mano poderosa sobre cada uno y recordamos, Señor, en esta hora a Nashira. Señor, tu mano poderosa extiende sobre ella y seas completamente sana, Señor. Tu mano, Señor, extiende sobre ella y sea sana en el nombre de Jesús. Padre, te pido por cada persona que está sufriendo enfermedades, Señor, por cada persona que recibe, Señor, un mensaje de esperanza, Señor, que eres tú, lo reciban. Te pido, Dios, por tanta idolatría que está en los hospitales, estorbando, Señor, toda la mente, Señor, de las personas, cerrando su mente, Señor, pero en el nombre de Jesús anulamos, Señor, toda oposición y toda idolatría. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, de convencimiento de pecado y de juicio. Oramos, Señor, por todas esas personas que te han recibido, Señor, en el hospital, Señor,
que están sufriendo enfermedades de muerte. Te pido, Dios, que tu mano poderosa extiende sobre ellos, Señor. Oramos por ese niño, Señor, con leucemia, Señor, y esos niños que tenemos en la lista, Señor, sean sanos. Oramos también por señor Willy. Señor, señor Willy, Señor, le extiende tu mano poderosa, y por Yolanda envía la sanidad de su esposa Yolanda al hospital, Señor, y sea sana en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Señor, por Abdón López. perdón. Abdón. Señor Abdón López, Señor, te pedimos, Padre, tu mano Señor. poderosa sobre él, Señor, de sanidad. El Señor estaba tan deseoso de recibirte, oh Dios Padre. Extiende tu mano poderosa sobre él y sea sano. Te pido por cada persona, Señor, que está pasando en este tiempo esos momentos difíciles de decretos de muerte. Te pedimos, oh Dios, que sean cambiados por vida, Señor, por tu mano poderosa. Te damos gracias, Señor, porque nos das, Señor, ese regalo, Señor, de llegar hasta el trono de tu gracia, para pedir, Señor, que tú nos inclines tu oído, Señor, y escuches nuestra oración. Gracias te damos también, Señor, por la vida de Daniel Chamorro, Señor, que tu mano poderosa, Señor, hemos visto en su cuerpo, y te pedimos, oh Dios, por una sanidad completa, su fortalecimiento, Señor, de sus músculos, Señor. Gracias te damos, Padre, y te pido, Dios, que tu mano esté, Señor, sobre él en todo tiempo. Gracias te doy, Padre. La gloria y la honra sean a ti, Señor, por siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.